buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Básquet Positivo. Gracias por estar ahí, gracias por darle like a los videos y a los programas. Si nos están inscriptos, denle campanita a Buy Sport y así nos siguen y ven toda la grilla de programas del canal. En este segundo episodio vamos a tener un invitado ya conocido de la casa, amigo de la casa, exjugador, entrenador actual de las categorías formativas del Club de Estudiantes. Bienvenido, Pablo Lamare. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien. ¿Todo bien? Bien, Pablo. Distinto a lo que fue el episodio o el año anterior, la idea es ir conociendo un poco la persona, el personaje detrás del que está dando vuelta en el invitado y conocer algunas de su historia y algo de la actualidad. Básquet. ¿Sí o sí va a ser básquet o podía haber sido otra cuestión? ¿Otro deporte? No, cuando creo que como todo niño del conurbano del Gran Buenos Aires, creo que a todos nos encontraba jugando al fútbol. Pero además que había como no sé si decir mandato familiar, pero mi padre jugaba, entonces en muchas de esas veces que lo acompañaba, tuve un contacto inmediato con la pelota de muy chico, tipo 5 o 6 años, y ya después entrado los 9, 10, 11, 12 era todo junto, ¿viste? Todo lo que se podía hacer, pero desde donde lo veo yo y un poco en el barrio y la cuadra prevalecía siempre el fútbol. De hecho yo jugaba al fútbol en un equipito ahí del barrio. Perdón, en un equipito no, en un club de un barrio que es el que también donde aprendí a jugar al básquet. Y después en esas vueltas de la vida y que se puso un poquito más serio el tema del fútbol, que empezaron, me acuerdo yo, que empezaron a haber pruebas donde había clubes como los de cercanos a la capital, como Independiente, Lanús, o mismo Talleres de escalada y un montón, que hacían pruebas en los clubes, en los barrios, en las cuales yo en algunas estuve y porque estaba ahí, y en otras había que ir. Y bueno, yo dije que no quería ir y me quedé con el básquet. Así que entre los 14 y 15 ya estaba volcado al básquet, pero la verdad que nada hacía pensar que yo podía jugar seriamente en el básquet en el futuro, ¿no? Nada. Y un día, bueno, de a poco fueron pasando cosas y ya me quedé totalmente infectado por el virus del básquet y ya cada vez queriendo más, y hasta que, bueno, después vino como una historia mucho más larga y mucho más seria, si se quiere, incluso en las formativas, que ya me cambio de mi club barrial a un club grande del básquet que era el Club Atlético Lanús. Bien. Y en eso, o sea, vos hablás que la parte fuerte es a partir de los 14, 15. ¿La parte de mini básquet la recorriste o más o menos? Sí, perfectamente. ¿Tenés algún recuerdo? Sí, los recuerdos son muy vagos, muy de lo que es específicamente el básquet y la cancha. Sí me acuerdo muy bien subir al micro los domingos en otra Argentina, en otro país, donde, por ejemplo, yo no pagaba por subir al micro, y viste, unas cosas raras de hoy suenan raras. Totalmente. No pagaba por hacer la actividad, simplemente era socio del club. Y todos los domingos, domingo por medio, teníamos un campeonato recontra largo, recontra serio y hasta te diría competitivo, donde íbamos a jugar por todos lados de Gran Buenos Aires y Capital Federal, por todos lados. Así que ese sí tengo el recuerdo. Tengo un flojo recuerdo, muy vago, de lo que era la enseñanza, el día a día, ¿viste? Correcto. Me acuerdo de los campeonatos internos que hacíamos en el club. Me acuerdo, sí, de mi entrenador, porque era mucho más personaje que entrenador, creo yo. Era un chico que jugaba ahí en la primera en ese momento, pero no mucho más. No mucho más. Sí me acuerdo después, donde yo te digo que yo le empecé a dar un perfil más serio, entonces me empiezo a acordar de las etapas un poco más. Y quedando en parte, después vamos a ir a otro lado, en esta cuestión de las formativas que vos quizás en esa parte de 14, 15, 16 años donde más empezás a sentir o tener memoria de lo tuyo, ¿qué paralelismo haces entre tus formativas y las formativas actuales? O sea, no busco decir antes era mejor, ahora es peor, es mejor, o sea, sí que es diferente. No, pero yo te lo puedo decir. Era peor.
Era peor, éramos prácticamente mucho, mucho autodidacta. Los entrenadores por ahí no enseñaban nada sobre lo específico. El chico que era grande o gigante jugaba una sola cosa. No teníamos mucho contacto con la enseñanza del fundamento parcializado. Ahora es mucho mejor. Las oportunidades para los chicos ahora son infinitas. En cualquier lugar de la Argentina hay un entrenador enseñando y enseñándolo bien. Y en esa época éramos un poco... Había que jugar el partido y jugábamos... Para preparar el partido jugábamos otro partido, claro. y así sucesivamente durante toda la semana. Y mucho, lo que da el playón. Tirábamos mucho al aro. Eso sí, ¿ves? Eso sí cambió. Tirábamos mucho al aro. Pero la verdad que las enseñanzas... De hecho, tengo una anécdota bastante curiosa, que cuando soy profesional y un contrato en Boca Juniors donde jugaba yo nos saca temprano en un playoff, nos quedaron 2 meses de competencia, el club nos exigió que sigamos yendo, y yo tenía 20 años y fue la primera vez que tomé contacto con Alberto Finger, que de paso falleció hace muy poco, un gran maestro, un gran entrenador que tuve, y él nos daba los fundamentos específicos, parcializados de un montón de situaciones que antes yo no las había vivido. Y había tenido algún que otro buenos entrenadores, pero que por ahí las urgencias de jugar, claro, y demás no se hacían. De hecho, yo fui campeón del torneo de FEPAMBA, que es ahora la capital federal, subcampeón de juveniles, perdiendo con San Andrés, que es un equipo emblemático de todos jugadores que fueron después jugadores de Liga Nacional, defendiendo zona 2-3 todo el torneo. Cuidando el arito, claro. Todo el torneo. Y bueno, era eso. Y nada, nosotros no nos damos cuenta. Ahora, cuando, como vos, volviendo a tu pregunta, haciendo esa comparación lejana y yo involucrado en el entrenamiento actual del básquetbol actual, me doy cuenta que muchas cosas antes, claro, no se enseñaban. No existía, no se veía. No se enseñaban, ¿viste? Y por ahí creo que esto ayudó, por supuesto, la globalización, las comunicaciones. Sí, información, por supuesto. Antes, por ahí como que en algún lugar había manifestaciones mejores del básquet y en otra eran peores. A mí me tocó una más o menos. Claro. Y eso. Pero sí, volviendo a un detallito de lo que hiciste de Finger, maestro que es de acá de La Pampa, y creo que tuvo poca repercusión o poco homenaje su desaparición, y dolió un poco esa cuestión de que no se lo haya recordado con todo lo que nos dejó. Claro, para ahí ocurre que acá no tenía un vínculo con el básquetbol local desde hacía muchos años, que estaba radicado allá en Buenos Aires, dirigiendo a grandísimos equipos, incluso a la selección argentina. Claro, o sea, no hablo acá en La Pampa, en general a nivel nacional me refiero, faltó reconocimiento. Acá en La Pampa por ahí no sé si evaluarlo, pero sí, a nivel nacional parece con lo que fue él para la formación de la Liga Nacional y lo que fue como entrenador de la selección, me parece que faltó un poquito, pero bueno, es un tema aparte. Pablo, vos te transformaste en jugador profesional, o cuándo sentiste que era una carrera lo tuyo? Ahí habría que dividirlo, porque a los 16 jugaba en un club de barrio y a los 17 ya jugaba en Lanús, y era la segunda categoría del país en el momento, que se llamaba Liga Nacional B. Era la A y la B. Y después todo lo demás eran campeonatos regionales. Así que lo que yo entiendo por profesionalismo, que no tenía nada que ver con el dinero cobrado, era Lanús, en cuanto al formato, la seriedad y todo. Así que eso corría el año 87. No hablemos de edad. Bueno, así que durante ese tiempo fueron 3 años que estuve ahí, y ya después salto a jugar la Liga Nacional en Ferro, y bueno, ahí ya definitivamente eso ya estaba formalmente, me sentí por primera vez parte de lo que era eso de la Liga Nacional A, que yo lo miraba mucho de afuera, miraba mucho básquet, mucho a Ferro, iba a ver mucho a Ferro, iba a ver mucho a Lanús en la segunda categoría, antes de llegar a Lanús, o sea, cuando tenía 15. Así que yo estaba muy interiorizado del mundo, de lo que era, y como que yo veía el sueño delante. No me parecía fácil, y un día ocurrió mucho más fácil de lo que yo pensaba. Que es como decía un entrenador mío, el juego manda a veces, y en ese momento mi juego era lo suficientemente bueno para que se fijen,
y terminé jugando en Ferro, porque había hecho unas inferiores buenas. Así que, como ocurre ahora también, el beneficio de la edad en cuanto a la sub-20, Claro. 21, 23, te La permite, reglamentación. claro, te permite vos empezar a forjar tu futuro. En ese entonces era un poquito más despiadado, porque era hasta los 20. Claro. Después de los 20 ya eras mayor. Ya eres mayor, correcto. Y La ficha juvenil. La verdad que te mezclaba vos de 20 años y 2 meses con el de 30, el de la selección argentina, con el de 28, con 10 años de carrera. Personajes que había en esa época. Con los personajes que había en esa época. Así que como sub-20 caí ahí y después hice un año de Liga Nacional A en Boca. Y después, por una decisión mía, decidí bajar de categoría. Y bajar de categoría me depositó en General Pico. Y ahí empezó un poco la historia que el pampeano conoce, ¿no? Correcto. Que fue un poco, podría haber sido esta misma historia contada en Sunchales o en General Roca. Tocó Independiente de Pico en ese año por una decisión mía de que yo no tenía minutos en cancha y que necesitaba bajar y necesitaba tiempo. Y la sugerencia fue de mis compañeros de equipo, probá el interior. Yo tomaba 2 colectivos y un tren todos los días para ir a entrenar. Claro. Así que yo iba a la mañana y volvía a la noche y otra vez empezaba el ciclo. Y era muy desgastante. Esto estoy hablando en Ferro y en Boca. Entonces, cuando probé el interior con todo el tiempo que tenía para hacer eso en una bicicleta y en 10 cuadras o 15, terminó siendo un beneficio para todo lo que venía después. Después la vida, el básquet, tus juegos se van cargando de ponerte donde corresponde, ¿no? Así que bueno, mientras tanto disfruté de una buena carrera. Mirada para atrás, le podría haber hecho algunos retoques, elecciones, viste que en correcto, ese momento, sí. que elecciones, que te equivocás. En eso va, es decir, ¿disfrutaste la parte profesional? Mucho, una parte, y después por mi forma de ser, de preocuparme demasiado, o mis ansiedades y no sé qué, dejé de disfrutar. De hecho, a los 29 años dejé de jugar. Cuando todos están en su prime, yo dejé de jugar. Y me puse un emprendimiento y empecé a hacer otra cosa para después volver. Pero bueno, dejé de jugar. Me parece que es esto, que yo pensé que, como te dije, el juego te acomoda. Correcto. Yo no lo pude aceptar del todo y me empezó a ir mal y decidí parar y para volver después. Cuando volví con otra alegría. Así que lo volví a disfrutar mucho. Bien. Yo disfruté muchísimo mi etapa de General Pico, tanto de la Liga B, el TNA o la A. Pero porque no solo por ganar, porque era todo, la sociedad y el club y todo era todo maravilloso. Después encontré en otros lugares las mismas cosas o parecidas y empecé a disfrutar otra vez. Cuando me fui de General Pico, la verdad que me costó y había dejado de disfrutar. El deportista disfruta mucho, esto es personal, capaz que alguno me puede decir, Sí. no, yo no lo comparto. Lo comparto, Pero nosotros disfrutamos mucho el día a día de la semana. Claro. ¿Viste? Después, la competencia a veces te pone arriba y te va bien, hay presiones, te pone abajo, te va mal, hay muchas peores. Sí. Yo, habiendo vivido desde afuera toda esa época de ustedes, siempre hablábamos, en esa época ustedes parecían los Rolling Stones. Eran, en Pico eran figuras, más allá de que el piquense es afectuoso, se acerca, es de abrirte las puertas, pero ustedes allá eran figuras y con 20 años y con poquito que había pasado. Sí, poquito me refiero, fue un montón de obviamente, pero en poco tiempo. Entiendo. Sí, creo que también, por lo menos lo que me toca a mí, fueron 4 años bastante intensos, el equipo devolvió mucho. Viste, las personas, viste, la gente que había caído a jugar. Yo después no puedo hablar porque no estuve, lo vi de afuera y el proceso de Independiente fue gigante porque fue una década. Viste, yo participé de 2, pero fue una década. Es mucho. Pero el equipo en esos años que yo estuve devolvió mucho lo que vos decís, del afecto, y devolvíamos y había una comunión muy interesante, creo que con toda la región.
Sí, bueno, esa cuestión de ser el equipo de La Pampa, Sí, veíamos, llegaban colectivos de todos lados, fue muy, muy fuerte, por eso eran... Sí, sí. y me refiero que comparado con, suponete, Atenas, que fue muy grande, fue en poco tiempo que explotó tanto lo de Independiente y fue fuerte localmente, total, y el nivel de la provincia. Hoy por hoy recorres la provincia y te siguen hablando de esa época de Sí, Independiente. incluso no necesitas mucho para poner un equipo de básquet competitivo. Sí, necesitas los jugadores, el entrenador, el proceso, todo, pero digo, en cualquier lugar se puede, qué sé yo, se me ocurre Independiente de Oliva. Sí. Empezó como empezaron los nuestros acá en La Pampa y hoy día está arriba de todo. Y vos decís, es de Oliva, es Pico. Sí, sí, sí. Hay varios ejemplos. Factores de Hay varios, Sunchales, por ahí las zonas tienen Olimpia en su momento. Olimpia en su momento, ¿viste? Las zonas geográficas también. Fue muy inesperado lo de Pico, porque geográficamente la verdad que no era una zona basquetbolera clásica, ¿no? Correcto. Pero bueno, lo ocurrió. Sí, no, fue fuerte. En esta cuestión de lo que hablabas, de tu bajar, subir, de tu recorrido, si volvieras para atrás, ¿qué cambiarías de lo que hiciste? Creo que de alguna manera esto de haber pensado que duraba para siempre y que con lo que tenía me alcanzaba, y en ese momento creo que tendría que haber tuve un par de elecciones puntuales de clubes que fueron lamentables, como fue casi el caso de Racing de Avellaneda. Cuando yo me voy del equipo campeón, me voy a Racing de Avellaneda con un proyecto aparentemente... Bueno, está en el libro del Chapu Nocioni también. Él habla claramente de la vida que le tocaba a él, y la de él fue más sufrida. La mía, por vivir ahí en la ciudad, fue menos sufrida. Lo de él fue peor, pero a todos nos lastimó, a todos nos pegó, y yo tenía otros clubes para ir, y agarré el peor. Después, en otra oportunidad también, en una elección de un club que me parece que podría haber hecho un cambio de agente en un momento. Ahí hay una anécdota muy, muy interesante, si me dejas la cuento. Metele. Una vez suena el teléfono de mi casa y llama a una persona que se llama Claudio Villanueva. Para el que no lo conoce, es un representante de jugadores que representó a toda la generación dorada. Correcto. Las palabras exactas de él y de Carlos Rafaeli fueron: necesito jugadores de tu edad, porque todo lo que tengo son jugadores chicos. Cuando él hablaba de los jugadores chicos, ni yo ni los que dábamos vueltas sabíamos de qué hablaba. Claro. Resulta que los chicos eran esos, y él no tenía jugadores grandes. Entonces decía, mira, me gustaría sumarte. Y yo le contesté que no, por quería tener la lealtad al tipo que me había hecho entrar en el negocio, y la tuve. Creo que ahí me equivoqué también, que pudo haber sido, no sé, Sí. porque no con sabemos, el diario lunes, pero podría haber sido una oportunidad distinta, porque ellos pegaron muy fuerte en el mercado después. De todas formas, insisto, el juego manda. Si yo hubiese sido un fenómeno, en ese momento no importaba la gente. Correcto. Y sin embargo, en ese momento me parece que fue determinante en algunas cosas. Pero más que mal eso, ¿viste? En ese momento de incertidumbre de mi vida, no tuve la respuesta del momento. Con una familia que a mí me dejó siempre... pudiste elegir tranquilo. No te presionaron. Sí, no se metían. Viste que hay padres que son más metidos y no se metían. Tomé mis decisiones y algunas no las emboqué. Está bien, pasa. Pablo, ahora en el rol de entrenador, ¿dónde te sentís que sos o fuiste mejor? ¿Como jugador profesional o como entrenador? No, sin duda me siento mejor acá. No más cómodo. Lo de jugar al básquet es mucho más divertido que ser entrenador. El entrenador tiene muchas más responsabilidades. Yo no me daba cuenta, no, cuando era jugador no me daba cuenta. Mi entrenador estaba 24 horas por mí ahí cuando era profesional, y no se desconectaba nunca. Los entrenadores formativos o de selecciones locales, como me tocó a mí, con las primeras locales, podemos tener una desconexión, no es que somos obsesivos. Yo los veo ahora a los chicos que están dirigiendo ahora, los que están en los primeros puestos, Ferro, Independiente, los chicos están 24x24. Sí. Bueno, a mí no me gusta el 24x24, tengo otra vida. Me parece que fui en partes iguales, tan entrenador como jugador. Lo que sí me da la impresión de que con esta tarea podría haber hecho algo más.
Correcto. En un momento lo tuve ahí como para definir si seguir con el bolsito para acá, para allá, o empezar mis cosas, y decidí quedarme con mis cosas acá en Santa Rosa y en algún emprendimiento, después luego con mi laburo y con mi Con la familia, familia, correcto. fundamentalmente porque ya había nacido Felipe y demás, y me parecía que lo que yo estaba haciendo y lo que le estoy dando a mi club era suficiente. Llevo muchos años en la misma institución, estoy muy conforme y me parece que a lo largo del tiempo, viste, esto de pasar y dejar algo, me parece que voy a irme un día y bueno, algo habrá quedado. Sin duda, no es común, y eso sí lo hablamos, que alguien pase más de 20 años en una misma institución. Es muy, muy raro desde un montón de puntos de vista, desde una elección dirigencial, desde una elección personal, pero son un montón de años en el que calculo que es difícil decir un día, che, hasta acá llego, más allá de los cansancios personales Sí, o de sí. decisiones Sí, o sí. de la familia, pero es decir, es un Matrimonio. montón, matrimonio, un Es un montón de matrimonio. años y en el que te sentís dueño de un montón de partes dentro. Sí, en un momento podés llegar a pensar, yo como que voy craneando todo, podés llegar a pensar y bueno, pero no hay otro. ¿Viste? Sí. No hay otro. Sí, sí. Después, sin embargo, empezás a ver a tu alrededor, donde sí había entrenadores que iban a camino a tener, a quedarse con el club, sin embargo, se terminan yendo o van a buscar algo mejor, o no convencen, o bueno, a mí me tocó, creo que es de las dos partes, ¿no? Esto de yo querer hacer esto, no querer moverme. Hay que ser honesto, en la capital pampeana hay 3 clubes de básquet. Sí, sí. Así que yo no sabría decirte si esto me ocurría en La Plata, donde hay 32 clubes. No lo sé. Yo creo que ahí es más fácil el cambio. Sí, 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 sí. Pero también esto, para el Club Estudiantes en el que yo trabajo, fue un beneficio grande. Una simbiosis y un beneficio grande, ¿viste? Más allá no hablo institucionalmente, sino con la gente del cotidiano, padres, ¿sentís ese reconocimiento, ese afecto o esa parte de evolución de la gente? O sea, por supuesto que no estás esperando de que te feliciten todos los días, pero uno trabaja por el deporte y también por la familia, porque hay veces que más el trabajo con el chico por el chico y por la familia que por el deporte en sí. Sí, sí, lo siento. A veces pega una vuelta más larga y tarda un poco más. A veces tengo una personalidad que choca hasta con el mismo padre, con el niño, y después te lo voy a poner en calendario. Por esta época, a mitad de año, estamos amigados en cuanto a la relación. Y bueno, por supuesto que no se puede ser amigo de todos, no se puede. De hecho, dirijo niños, así que bueno, por supuesto que yo no soy amigo de ellos, pero la respuesta a tu pregunta es el reconocimiento. Lo siento, en el ambiente lo siento, cuando salgo con mi club, en el resto de los clubes también lo siento, y lo que más me gratifica es la devolución de los exjugadores. Eso para mí es un tesoro. Es un plus a todo el... Absolutamente, sí, absolutamente. Que poder comer con ellos o contar una anécdota o que dejar alguna cosita por ahí perdida, para todos me parece eso es clave. Va por encima es una plata extra. Exactamente. Es plata que no se ve. Un valor agregado. Totalmente. Y por ahí pasa, no dejas nada. No me pasó, porque lo único que dirigí fue después 4 años universitario, allá en el 2000, y por suerte no fue esto, pero sigo en contacto con los mismos. Claro. Los chicos que yo tuve son entrenadores, entonces es como muy, muy, muy grosso lo que te deja. Sí. Y en esa simbiosis decís vos, o esa devolución de los chicos hacia vos, al momento de arrancar tu carrera profesional de entrenador, ¿tuviste algún referente? ¿Te fijaste en alguien te guió o seguiste a alguien? Mira, yo empecé a entrenar un equipo a los 31 años. Tengo 56. El primer equipo lo entrené a los 31 años. A los 27 años, yo siendo jugador, empecé con los primeros cursos, las clínicas y los cursos. Y hasta ese entonces yo había tenido mucha, mucha suerte con los entrenadores.
maestros, ¿viste? Profesores, didácticos, pedagógicos. Había tenido mucha suerte. Tuve 3 entrenadores de selección argentina. Tuve entrenadores campeones. Boimene, Finger y León Asnudel. Al León lo tuve en 2 oportunidades. Si vos me preguntás hoy, ¿qué tengo yo de ellos o qué? Nada. Pero creo que también me marcaron en la elección. Cuando yo lo tuve a Tite Boimene, que fue entrenador de la selección argentina del Mundial 90, lo tuve en Corrientes 10 años después, por los 2000. Y yo cada vez que me sentaba con él, yo forzaba el café con él, tomar una cerveza con él porque yo necesitaba escuchar. Claro. Es una cosa de locos. A partir de ahí tuve a Mario Guzmán también, tuve un montón de entrenadores muy buenos que fueron como marcando. Ahora, el mentor más grande del primer año y de mi personalidad o de forma de trabajar fue Facundo Petracci, que fue mi entrenador en Universitario de La Plata. Él fue el que me marcó y que se dio cuenta que estamos hablando de una persona más joven que yo. Eso también es un detalle. Es un dato. Yo fui jugador de él y en el momento cambiamos mucho el chip a la hora de jugar, porque yo tenía mucha incidencia en el juego en ese momento y con él. Así que como él no tenía asistentes, solo tenía asistentes que llevaban planilla, no tenía asistentes con quien conversar, nosotros hacíamos todo el básquet juntos. Cuando yo cambiaba y iba a entrenar formativas, él se ponía en jefe, en arriba, ¿viste? Sí. Y un tipo con una formación enorme, fue director de la escuela de entrenadores hasta hace bastante poco. Así que yo tengo muchas cosas que agradecerle. Así que eso por un lado. Y después ya, en un momento uno va haciendo, de todo lo que recibe, va haciendo su carácter, su forma de trabajar. Yo después descubro que estaba haciendo algo que todos los días y todos los años, que yo no lo comento con mis colegas, pero lo hago. Y es una forma de trabajar y la fui dejando con el correr del tiempo. Los resultados, ¿cómo son? Como todo, un día vas quinto, un día vas 1, un día vas último, como en las elecciones también. Pasa que a veces uno puede ganar, otras veces no puede, y lo único que tiene que enfocarse es en competir. Si uno compite, va para allá y vuelve de la misma manera todos los años, el trabajo está bien. Si uno no traiciona su básquetbol. Sí, y más allá de lo que es la formación, esto que vos decís, un año quinto, esa cuestión, por más que me esfuerce, voy a salir cuarto siempre. Pero es decir, sin duda que el balance te da positivo, porque si no, no estarías tanto tiempo dentro del básquet. Y a la larga. Puede ser, y como dijo Luis Escola en una entrevista, nosotros somos el promedio de lo que hacemos. Correcto. Y eso es sumamente, él lo hablaba de los jugadores, y eso es muy interesante. Sí, no soy ni el de 40 ni el de 5. No. Es el promedio de... Cuando uno sale campeón, el entrenador con su equipo sale campeón y festeja y sube una fotita y esto y lo otro. Pero no hay que quedarse demasiado ahí, porque después viene la otra, seguro. Hay un reel que anda dando vuelta de Bielsa, que habla de que por el entrenador es más temeroso de la derrota, sí, que de disfrutar el triunfo. Absolutamente. El entrenador de básquet es un paranoico. Una vez en una clínica abre Leonard Hamilton, el entrenador de la Universidad de Miami, habla en Buenos Aires, en la UBA, abre la clínica, entonces empieza a caminar con esto puesto y dice, en la cátedra yo tenía jugadores, dice, y en la cátedra de psicología, en una de las ítems, por supuesto es una anécdota que capaz que está inventada, pero esto era interesante éramos 400. Para el efecto que claro, lograr. Dice, por favor describan una persona que es una persona perseguida, de doble personalidad, que tiene picos y un alumno contestó, my basketball coach. Claro. ¿Viste? Era como graficaba exactamente. Y ojo, nosotros tenemos un trabajo relajado, dirigimos chicos, por ahí hablamos y mezclamos los entrenadores. Yo no tengo presiones claro, como entrenador. Por ahí, a veces cuando iba con la selección, alguna cosita extra,
pero en general no tenés. O cuando dirigís una cosa más grande se te nota. Eso de la presión se los tiró Boimene en su momento, de que los jugadores no estaban... Sí, sí, nos llevó a una obra de construcción y tenía razón. Estos tienen presión. Dice. Estos tienen presión. Ustedes Claro. no. Ahí pasa. Ustedes no. Correcto. ¿Sos de ver básquet, Pablo? No veo mucho. La verdad, que diga esto acá, veo mucho Europa. Correcto. Me gusta la NBA, no soy me parece que la NBA cambió, así que ahora se puede ver un poco más. Y sobre todo me fanatizo mucho Con los latinos. con proyectos de equipos y con jugadores. Muy fana de eso. Viste, no me quedo con el. Qué sé yo, ahora estoy miro al Girona o sigo al Girona, viste, otras cosas, me fanatizo, me agarro como hermano con el argentino y quiero con él. Que le vaya bien. Pero miro. Y no miro tanto básquet argentino, que es no voy a la cancha. Pero es un defecto mío. No, un defecto mío. Son elecciones o gustos porque, o sea, tenés el que mira todo el básquet, tenés el que mira solamente el básquet nacional, tenés el que mira... ¿Vos tenés alguna opinión formada o visión de lo que es, otra vez vamos a la comparación, de lo que es el básquet profesional actual y lo que era la época de ustedes, que fue una época fuerte o de elite? Quizá no se vuelva a ese momento. Me parece que este básquet de ahora es más grande. ¿Sí? Ahora estamos hablando de 100 equipos de federal o más. 100 y algo. 100 y algo de equipos de federal, donde hay mucho más trabajo, si se quiere. Y dos torneos competitivos arriba. A mí me parece que antes era un poco más difícil llegar, en el sentido de que por ahí había cracks jugando en algún lado y que no podían encontrar las oportunidades. De hecho, yo cuando jugaba en Buenos Aires y era pibe, había jugadores, notables jugadores, ¿viste? Que jugaban conmigo en la selección de Capital y ninguno jugó. Claro. Jugaron 2 o 3, los demás no jugó ninguno. Y yo formé parte de un equipo campeón de juvenil en Corrientes y jugó uno al básquet. 2. Leonardo Dieboli y Alejandro Ferrari no llegaban, ¿viste? Y eran crack. En el equipo de provincia, que fue la final, estaba el hermano de Ginóbili, había uno más, los demás no jugó nadie. Era difícil llegar. Ahora, si te pones, y yo creo que el torneo federal lo podés jugar, estás cerca, lo tenés a mano, me parece que las posibilidades son mayores. Yo no te podría asegurar qué fue mejor. Sí me doy cuenta que había super jugadores en esa época, correcto, super americanos en esa época, que después se vieron mucho menos. Eso seguro. La competencia en sí misma también era como muy clásica, ¿viste? Viernes a la noche, básquetbol, vamos a ver al equipo de la ciudad. Estaba como más arraigada. Fácil de seguir en la tele también. Y ahora pareciera que no tanto. Pero arriesgar una respuesta ahí me cuesta un poco. Sí, quizás tiene sus cosas positivas el nivel de lo anterior. Quizás hay más posibilidades en lo que decís de ahora. Se veía otro nivel de jugadores. Es verdad que los chicos que quieren probar tienen más chance. Tiene sus pros y sus contras. A veces cuando veo el juego, en algunos juegos que he visto, me dio la impresión de que en tantos arrebatos de individuales y físicos, no había tantos buenos tiradores. Eso me pareció. Me parece que en la otra época se trabajaba más el tiro, o había más chance de tirar porque las defensas eran más blandas. Bueno, hay un poco de todo. No sé si este es mejor. De hecho, lo que fue los primeros pasos de la generación dorada, los primeros pasos de los chicos que entraron en esa liga. Correcto. Salieron y pasaron. Después sí hubo jugadores buenos, Brusino, Campazzo vinieron después. Sí. Pero tampoco sé decirte hasta cuándo
se puede considerar aquellas ligas, ¿no? Si es hasta el 2000 Sí. o si es para adelante. Sí, cuál es Bueno, el corte. claro, Pero cuál es el correcto. Pablo, para ir cerrando y agradecerte nuevamente el tiempo y tu relato, ¿cómo te gustaría que te recuerden el momento de que vos te alejes del básquet? Ay, qué susto, Toto. No, todavía no lo pensamos, chicos. No. Eso es lo que hablamos un poco, de que por acá o por el club o por la vida de los chicos pasó un tipo que trató de mejorarlos, ¿viste? Que trató de sacarle todo y que se fue dejando algo. Puede ser desde lo humano, porque me parece que si el entrenador no toca lo humano, es como que está pifiando. No hablo de las amistades, pero sí de estos vínculos que se van haciendo. Si no podemos desde lo humano llegar a los chicos, en este caso que me toca, es como que pasaste de largo, pasaste sin dejar nada. Me gustaría que el recuerdo sea ese. De hecho, creo que tengo algunas imágenes actuales, o sea, que se están dando ahora, de lo que podría ser. Porque lo estoy viendo con algunos personajes que, más vale no nombrarlos. Sí. Con algunos personajes y algunas épocas, viste que se van marcando épocas en los clubes. Eso me gusta. Si yo me voy del club y una vez se acuerdan que pasó todo esto y que lo que hablamos de ese promedio fue realmente bueno y lo comparan o lo ponen en el contexto, yo voy a estar conforme. Perfecto. Pablo, mil gracias como siempre. A usted. ¿Buscas ofertas reales? En Gaby And las tenemos todas. En Gaby And llevas más por mucho menos. Pásate hoy mismo. ¿Buscas el lugar perfecto, elegancia y diversión en un solo lugar? Prepárate para la mejor noche de tu vida. Hay momentos que merecen ser eternos. Tu fiesta soñada empieza acá. Salón Sur. En Fortaleza tenemos stock permanente y el mejor asesoramiento. La solución que buscas en ferretería, electricidad e iluminación. Búscanos y seguinos en nuestras redes. Vení a conocernos. Disfruta la magia del cine en Cine Millennium. Viví los estrenos más esperados. Consulta la cartelera y vení hoy. Cine Millennium. Esa picadita que te mereces empieza acá. Variedad, frescura y ofertas que no podés dejar pasar. En La Toscana, te esperamos hoy. ¿Quién dijo que lo saludable no tiene sabor? Comunicate al 71 20 75. Come bien, viví mejor y sin culpa. Persianas enrollables, cortinas roller blackout y sunscreen a medida. En Vicenta, contamos con profesionales altamente capacitados para su confección y servicio de instalación. Equipamos tu pasión con lo mejor en tecnología, confort y resistencia. Desde esa primera caminata hasta el desafío que te quita el sueño. La Cumbre Aventura. Pablo, en una nota escuchamos de que había algunos personajes que a vos te habían como devuelto algo en tu trayectoria deportiva. Quisiste no nombrarlos por algo en particular y es el espacio si vos querés darle entidad a esta. No los nombré porque me voy a olvidar de alguno, seguro. Correcto. Y después viene el retorno. Pero hablaba de chicos que se han ido a estudiar, que se han ido a Córdoba, Buenos Aires, que fueron jugadores míos en los años allá, hace 10 años, que salieron campeones acá locales en la categoría U17. Y que, bueno, y que fue tanto y tan fuerte lo que había pasado que quedamos con una gran relación. Entonces esos continuaron cuando se iban volviendo y quedó como armado una relación. Y verlos crecer y verlos que uno está rendiendo anatomía y que el otro está y el otro recibido, hay uno que está ahora en Boston, no sé haciendo qué, ¿viste? La verdad que me emociona y me gusta tener ese vínculo con ellos. Me parece que es un lugar privilegiado el del entrenador, el ex entrenador de los chicos. Lo de
lo del reconocimiento está bueno, lo de la emoción quizá pasa por el tema de la edad tuya. Pero bueno, una pregunta. En el tema de los vestuarios que has convivido, compartido, ¿existía la camarilla? Yo soy un aprendiz de camarillero, como todos mis colegas cercanos saben. No, existía lo que era el mayor era mayor. Era un señor grande que tenía bigote y te lo hacía sentir. Eso es lo que había cuando yo empecé a jugar. Y había ciertos rangos, ¿viste? Y eso era un poco lo que yo llamaba camarilla. Y después había equipos muy segmentados entre lo que eran los americanos y los argentinos. Así que los argentinos, si el americano no iba, una de esas lo hacían saber. En ese efecto de camarilla, ¿vos de qué lado te ponías? ¿Lo avalabas o lo repudiabas totalmente? Era espectador. Dudo en la respuesta, pero espectador. Bueno, lo tomo como una respuesta. Espectador. En esta cuestión del profesionalismo, ¿viviste situaciones de estímulo económico como para ir para atrás en el resultado deportivo? Sí. Lo voy a contar. En realidad lo que viví fue una situación donde nosotros, en un club que yo jugué, que mejor no nombrar, le llamaban al equipo contrario y le decían, mire, como nosotros estamos apretados en el fondo de la tabla con el equipo que van a recibir, si ustedes ganan, nosotros le hacemos un regalo. Era todo. Claro. Entonces, si ganaban, el regalo salía para allá. Pero era todo, no teníamos nada que ver nosotros, porque nosotros teníamos que hacer la parte de jugar en el partido. Mientras tanto, había otro partido en otro lado que se estaba jugando bajo estas condiciones. Sí. Ustedes ganan, hay una plata para que repartan y la pasen bien y se coman un asado. No ganan, no hay nada. Claro. ¿Listo? Bien. La última, Pablo, que por ahí es más personal, y es quizá por verdadero o falso esto, ¿es real que sos muy exquisito al momento de consumir en una cafetería o un restaurante? Yo soy fundamentalista del café. Entonces soy muy exigente. No sé, pocos saben esto y se me hace mala fama. Se usa esto en mi contra, pero es real. Como yo sé que el café tiene el 400% de ganancia, quiero que me lo hagan bien. Es solo eso. Sí. Y mil disculpas a los baristas. ¿Y en los restaurantes? Similar. Un poco sí, también, viste que a veces ponen con las mismas cosas, hacen una porquería, bueno, pero termino el plato, lo pago, Sí, no, eso sí. lo devuelvo, por ahí si tienen ganas y me preguntan cómo fue, contesto. Pero Si te ha no, no pasado contesto. situaciones de devolverlo sí. y que vuelva, devolverlo y que vuelva. Tiene mucha información. Sí, ha pasado, pero bueno, yo lo hago para que todo el mundo mejore, desde mi lugar, ¿viste? Muchas gracias por este espacio, Pablo. Gracias a ustedes. Equipamos tu pasión con lo mejor en tecnología, confort y resistencia. Desde esa primera caminata hasta el desafío que te quita el sueño. La Cumbre Aventura. Esa picadita que te mereces empieza acá. Variedad, frescura y ofertas que no podés dejar pasar. En La Toscana, te esperamos hoy. ¿Buscas ofertas reales? En Gaby & las tenemos todas. En Gaby & llevas más por mucho menos. Pásate hoy mismo. ¿Quién dijo que lo saludable no tiene sabor? Comunicate al 71 20 75. Come bien, viví mejor y sin culpa. ¿Buscas el lugar perfecto, elegancia y diversión en un solo lugar? Prepárate para la mejor noche de tu vida. Hay momentos que merecen ser eternos. Tu fiesta soñada empieza acá. Salón Sur. Persianas enrollables, cortinas roller blackout y sunscreen a medida. En Vicenta, contamos con profesionales altamente capacitados para su confección y servicio de instalación. En Fortaleza tenemos stock permanente y el mejor asesoramiento.
la solución que buscas en ferretería, electricidad e iluminación. Búscanos y seguinos en nuestras redes. Vení a conocernos. Disfruta la magia del cine en Cine Millennium. Viví los estrenos más esperados. Consulta la cartelera y vení hoy. Cine Millennium. Bien, y ahora entrando en el último tramo de este segundo episodio, vamos a la parte de la ruleta. Pablo, primero te invito a que des vuelta para ver, dale nomás, a ver qué carita nos sale y qué color de pregunta respondemos. Carita... De enojado. ¿Enojado? De enojado. ¿Qué recuerdo tenés deportivo, personal, últimamente que te venga y te relacione con esa expresión? Con el enojo. ¿Con el enojo o con un momento de mal día, de mal resultado? De mal Mientras día, de mal buscando resultado. el azul. Creo que esta la enojada, esta la triste. Sí, Bueno, vamos correcto, a mezclarlo. sí. Me dejó un sabor amargo mi paso por el prefederal. Ajá. Sí. Entiendo que podría haber sido un momento grato que se transformó en un momento que rompió cosas. ¿Viste? Entonces no lo recuerdo muy bien. Así que estoy entre, ya que apuntó a las dos, Apuntó a los dos, vamos a hacer es el- trampa. Está bien. Me enoja y me entristece un Te deja poco, entristecer. ¿viste? Es así. Bien, bien. Y como última pregunta, Pablo, vamos con el cuestionario azul. Una cuestión de orden. Sí. Necesito que pongas en orden de prioridad en lo que es afectivo tuyo, deportivo, 3 instituciones. Bursaco, Independiente y Estudiantes. Primero, segundo y tercero, para lo que signifique para vos, en el sentido que vos lo quieras tomar. Sí, es bastante fácil, porque por años y por cantidad de cosas y porque me empapé mucho del trabajo, estaría primero Estudiantes. Sin duda, tendría que ser un gran empate, porque lo otro fue terriblemente fuerte, lo de Independiente. Siento que esa cosa Independiente es como está más pulcro, más limpio. No tiene lo que hablábamos de este matrimonio, ¿no? De tantos años. Claro. Independiente. Pero Independiente va segundo. Y Bursaco va último, porque realmente yo era la mayor parte del tiempo, bastante inconsciente de mi paso por ahí. En el último año, cuando yo me voy a Lanús, no nos trataron espectacularmente bien a mí y a mi papá. Así que eso. Después tuve un homenaje ahí, como que reconciliamos cosas. Pero va tercero, que no es un mal puesto. No, olvídate. Entre tres. Claro, olvídate. Ver la subtilidad que lo toma cada uno. por Bronce, supuesto. bronce. Olvídate. Se sacaron el bronce. Perfecto, Pablo. De esta manera llegamos al fin del segundo episodio de esta segunda temporada de Básquet Positivo. A los que ya están suscritos al canal, les agradecemos. Los que no, es simplemente meterse en el canal, darle like a la campanita y por supuesto darle like a cada uno de los programas, tanto Básquet Positivo como a todos los programas que están en la grilla. Gracias por estar, Pablo, gracias como siempre. Un placer. Nos vemos. Persianas enrollables, cortinas roller blackout y sunscreen a medida. En Vicenta contamos con profesionales altamente capacitados para su confección y servicio de instalación. ¿Buscas el lugar perfecto, elegancia y diversión en un solo lugar? Prepárate para la mejor noche de tu vida. Hay momentos que merecen ser eternos. Tu fiesta soñada empieza acá. Salón Sur. ¿Quién dijo que lo saludable no tiene sabor? Comunicate al 71 20 75. Come bien, viví mejor y sin culpa. ¿Buscas ofertas reales? En Gaby & las tenemos todas. En Gaby & llevas más por mucho menos. Pásate hoy mismo. En Fortaleza tenemos stock permanente y el mejor asesoramiento. La solución que buscas en ferretería, electricidad e iluminación. Búscanos y seguinos en nuestras redes. Vení a conocernos. Disfruta la magia del cine en Cine Millennium.
Viví los estrenos más esperados. Consulta la cartelera y vení hoy. Cine Millennium. Esa picadita que te mereces empieza acá. Variedad, frescura y ofertas que no podés dejar pasar. En La Toscana, te esperamos hoy.